DASAM. DASAM. Escuela de Apologética Online. Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. Hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online. La apologética después del Concilio Vaticano II. Aquí es donde vuelvo a repetirlo. O sea, recordemos que la apologética se dio como una montaña rusa en todo lo que fue el siglo XX, ¿verdad? Primero había una apologética con ciertos errores, luego vino el Concilio Vaticano II y presentó, digamos, una nueva forma de ver la apologética, de hacer la apologética, pero hubieron malentendidos, ¿verdad? Pero veamos primero cómo debe ser la apologética después del Concilio Vaticano II, basado en los documentos que hemos leído. Debe ser interesada en el individuo con el que se trata. O sea, interesarse no por ganar argumentos, no por vencer al otro en una discusión, en un debate, ¿no? Sino que interesarse en esa persona, en el alma de esa persona. Y eso nos lleva al otro punto, con un espíritu ecuménico, es decir, un espíritu abierto a que vuelva a la iglesia, a la unidad del cristianismo. Promotor de un diálogo fructífero. Aquí, nuevamente, no se trata de solamente debatir, discutir, ¿no? Sino que es un diálogo fructífero. Cuando dice fructífero, obviamente se refiere a que dé fruto, o sea, que ese diálogo no se quede solamente a te gané esa discusión, te gané ese debate, te demostré que se da razón de mi fe, no, o sea, tú tienes que atraer a esa persona, o sea, tú buscas, digamos, sembrar esa semilla en la persona, dando razón de tu fe, como dicen los documentos, ¿no? Con profundidad, con claridad, para que esa persona considere, ¿no? Nuevamente lo que es la fe católica. Rechazo a la polémica negativa de la antigua apologética. O sea, esto fue un punto también del Concilio Vaticano II, o sea, rechazó esa polémica negativa que había antes, con esa apologética que se realizaba antiguamente. Cuando hablo antiguamente, me refiero a esa parte del principio del siglo XX, ¿no? Y otro punto es que se le dio un título más positivo a la apologética. O sea, porque como muchos veían la apologética de mala manera, de hecho, por eso el Concilio Vaticano II no usó el término apologética, aunque se habló de se adaptó o se comenzó a usar lo que sería la teología fundamental, ¿no? De hecho, en los seminarios
Yo hace tiempo, bueno, estuve aspirante a un seminario, ¿no? En el seminario Divina Pastora, que en Barquisimeto, hice los cursos vocacionales, todo eso, pero obviamente no era mi vocación. Sin embargo, comprendí muchas cosas que, bueno, desconocía, y una de esas cosas era que en el seminario a la apologética se le estudia o se le conoce como la teología fundamental. Y de hecho, si estudiamos teología, yo por lo menos soy estudiante de teología actualmente, hablamos de teología fundamental. O sea, ese fue el término que se comenzó, bueno, no se comenzó a usar, porque el término ya se usaba antes, pero era muy poco conocido, por decirlo así. Pero después del Concilio Vaticano II, este fue el término que más se adoptó cuando se trataba de lo que era la apologética. Y aquí quiero citar a la teóloga alemana Jutta Burggraf, ¿no? En su libro titulado Teología Fundamental, publicado en el 2014, ¿no? en la página 14, nos dice lo que es la teología fundamental. Dice, la teología fundamental se trata esencialmente de hacer teología. Puede permitirse de modo subordinado y adicional también un planteamiento apologético, en cuanto que se quiere defender la fe con las fuerzas de la razón. Pero nunca hay que olvidar que al dialogar con los otros se debe evitar el peligro de fomentar una ambigua cultura de unificación universal. ¿A qué se refiere aquí la teóloga alemana Jutta Burggraf? O sea, que no es solamente, digamos, buscar una teología o hacer una teología donde todos tengan la razón, ¿verdad? Donde busquemos darle solamente en búsqueda de esa unidad. Decir, no, tú también estás en lo correcto, tú también tienes la razón, cuando en realidad no la tienes. O sea, si los católicos o la Iglesia Católica enseña que María es Madre de Dios y la teología de un protestante dice, no, María no es Madre de Dios, no podemos decir, ah, sí, estás en lo correcto para que Él se una a nosotros. No, o sea, esa es la cultura de la unificación universal que debemos evitar, ¿no? Debemos evitar ese peligro, ¿no? De tratar la teología fundamental. Y ella explica, dice, que pretenda negar lo específico cristiano y relativizar la fe con respecto a otras confesiones y religiones, que sería lo que conocemos como sincretismo, ¿no? O sea, una cultura de unificación universal sería ser un sincretismo universal en que todas las religiones nos ponemos de acuerdo, todas las confesiones cristianas estamos de acuerdo en lo mismo, y no. O sea, la verdad es objetiva. O sea, la Iglesia Católica tiene su verdad. O sea, para nosotros la verdad plena es Jesucristo, ¿no? Y lo que Jesucristo nos enseñó y la Iglesia nos transmitió. La teología fundamental busca rescatar esto, pero subordinando, como dice aquí, al un planteamiento apologético, o sea, a la razón de la fe. Pero no solamente con la razón, sino teniendo presente lo que ya el Concilio Vaticano II nos ha dicho. Dice, en suma, podemos decir que la teología fundamental nos lleva a seguir un método esencialmente teológico con aportaciones apologéticas enriquecido por una fuerte dimensión dialogal. O sea, prácticamente lo que les acabo de leer, ¿no? Ese debería ser el enfoque de la apologética después del Concilio Vaticano II. Obviamente aquí les estoy citando un libro del 2014, ¿no? que nos habla de lo que debe ser la teología fundamental o la apologética. Pero lamentablemente se dieron algunos errores. De hecho, el teólogo francés Claude Jeffrey, en su libro A New Age in Theology, de 1974, es decir, poco después de clausurado el Concilio Vaticano II, él dice lo siguiente, dice, hoy somos más conscientes del error de utilizar un método apologético derivado de las controversias religiosas del pasado. O sea, ¿a qué se refiere de un método apologético derivado de las controversias religiosas del pasado? Bueno, de esa apologética donde el protestante se le trataba como hereje, ¿no? Como, digamos, términos muy fuertes que realmente, digamos, eran generaban obstáculos, ¿no? Para que esas personas que se habían alejado de la iglesia, pues regresaran. Aquí le estoy hablando del siglo XVI, ¿no? A raíz de la rebelión protestante de Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, ¿no? Allí se realizaba, digamos, por parte de algunos teólogos católicos, sí, una apologética buena, digamos así, ¿no? Una apologética caritativa,
pero habían otros que no, habían otros que utilizaban una apologética muy agresiva. Entonces, esa apologética agresiva que fue la que se generó también en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, principios del siglo XX, no, con sus excepciones, claro está, ¿no? Porque hay apologetas católicos que podemos mencionar que fueron muy buenos en esos tiempos, ¿no? Pero la gran mayoría, cuando hacía una apologética, pues usaba un método apologético derivado de esas controversias religiosas del pasado. A eso se refiere este teólogo francés. Dice, y recoger motivos externos de credibilidad para explicar cómo y por qué una determinada persona concreta debe aceptar la fe. O sea, después del Concilio Vaticano II se fue más consciente de lo que era ese error, ¿no? De utilizar ese método apologético, vamos a decirlo, agresivo. Ahora, ¿qué errores se dieron, no? Errores que se dieron en torno a la apologética después del Concilio Vaticano II. Y no fue solamente en torno a la apologética, ¿no? Aquí hago un paréntesis. Alrededor del Concilio Vaticano II, pues se dieron muchas malas interpretaciones que la Iglesia tuvo que ir aclarando poco a poco, porque esto generó, bueno, que se desenvolvieran muchas cosas dentro de la Iglesia, que bueno, hasta hoy vemos esos resultados, pero no son culpa del Concilio Vaticano II, sino de una mala interpretación que se le dio. Y bueno, esto también afectó a lo que debería ser la apologética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se vio lo que era un ecumenismo radical, ¿no? Que era lo mismo que hablaba la teóloga Jutta Bjelregaard. De ese ecumenismo radical es esa cultura de unificación, ¿no? Donde buscábamos atraer a los hermanos separados, pero le concedíamos como que sí, tú también tienes la razón. O sea, se estaba dando lo que yo denomino, no, eso fue un término que yo apropié, el ecumesclismo, ¿verdad? Que no era ecumenismo, sino ecumesclismo, que mezclaban todas las creencias en una sola y bueno, todos creemos en lo mismo, todos podemos estar unidos, y no. O sea, ese error se dio por parte de algunos después del Concilio Vaticano II porque no comprendieron la relación entre apologética y ecumenismo, ¿no? Muchos se enfocaron solamente en el ecumenismo y dejaron a un lado lo que era la apologética que nos pedía el Concilio Vaticano II. Por eso dice, los teólogos se enfocaron en un enfoque intrínseco de la conversión de las almas. O sea, cuando habla de enfoque intrínseco es justamente eso. O sea, buscaban convertir a las almas, pero a costa de, digamos, minimizar la verdad, u omitir verdades para no ofender al otro. Y estos errores, pues, obviamente tenían que ser corregidos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice, se ofreció la teología fundamental como una opción entre muchas, ¿no? Entre muchas formas de teología se ofreció la teología fundamental, siendo que esta, o sea, como decía Anwar, o sea, la apologética tiene que estar en todo, ¿verdad? La apologética tiene que estar en todo porque es llanamente dar razón de nuestra fe. Pero no, o sea, la teología fundamental se vio como una opción entre muchas. Es decir, algunos aplicaban la teología fundamental, otros no. Otros aplicaban solamente el ecumenismo, por decirlo así. Y eso obviamente dio serios errores. El enfoque de la defensa de la fe pasó de confrontar los errores a solo presentar posiciones y proposiciones. Es decir, ok, se buscaba no digamos, insultar o ser agresivo con los hermanos separados o con las personas con las que se hacía apologética, pero solamente se quedaba en el hecho de que, bueno, ok, presenta lo que tú crees, yo presento lo que creo y ya. O sea, no había esa respuesta, no había, digamos, esa razón de nuestra fe, ¿no? La apologética, esa defensa de la fe, pues no había. Porque ya no se confrontaban los errores, sino que solamente se presentaban posiciones y proposiciones. Entonces, el enfoque de la apologética era mansedumbre sin defensa. O sea, era justamente eso. O sea, era solamente, ok, bueno, dime qué crees tú, yo te digo lo que yo creo, y ya. Pero no te voy a dar razón de mi fe porque no quiero ofender, por decirlo así, ¿no? Muchos vieron la apologética de esa manera y bueno, fueron errores que se dieron después del Concilio Vaticano II y la Iglesia, es decir, los papas, se dieron cuenta de que no, la apologética no es así. El Concilio Vaticano II enseñó otra cosa respecto a cómo debe ser la apologética.
De hecho, el teólogo alemán Heinrich Frisch, en su libro The Development of Fundamental Theology, en la página 58, digamos que menciona un poco lo que fue esto. Dice, los teólogos ya no pueden abordar cuestiones fundamentales apologéticamente, considerándolas como error, apostasía o pecaminosidad. Hoy la principal preocupación es no rebatir el error, es crear una base para la discusión, abrir puertas, escuchar y hacer preguntas y buscar respuestas a estas preguntas, ¿verdad? Esto lo observaba este teólogo alemán justamente porque veía estos errores que se estaban dando, ¿no? Que los teólogos ya no podían abordar cuestiones fundamentales apologéticamente, es decir, dando razón de su fe. O sea, ya no podían considerar el error, lo que era la apostasía o la pecaminosidad, por no querer ofender al otro, ¿no? A la otra persona. El cardenal William Levada, en un documento que también les recomiendo, que está en la página del Vaticano, titulado La urgencia de una nueva apologética para la Iglesia en el siglo XXI, pues nos da digamos que nos pone en contexto, ¿no? de lo que pasó, de por qué sucedió esto. Dice, si la apologética fue criticada y abandonada en gran medida a raíz del Concilio Vaticano II por ser demasiado defensiva o demasiado agresiva, es quizá porque la advertencia, proceder con cortesía y respeto, citando 1 de Pedro 3:15, mansedumbre y reverencia, había sido ignorada con demasiada frecuencia. Aquí nos está hablando de ese contexto anterior al Concilio Vaticano II, posterior al Concilio Vaticano II. O sea, de por qué se criticó la apologética en el Concilio Vaticano II, que no se usó el término, porque era demasiado defensiva o demasiado agresiva. Es decir, no había esa caridad, esa virtud, esa cortesía, ese respeto hacia los demás. Pero eso desencadenó, pues, otro error, ¿verdad? ¿Y a qué se debió eso? Bueno, que antes había sido ignorada con demasiada frecuencia. Entonces se fue al otro extremo. Antes que era demasiado defensivo, demasiado agresivo, y luego fue que empezaron a hacerlo con mucha mansedumbre, con mucha reverencia, porque esto es lo que había sido ignorado durante muchos años. Esto dio pie a que se diera la necesidad de una nueva apologética, ¿verdad? O sea, un verdadero sentido de la apologética, o sea, de lo que habló el Concilio Vaticano II, que evitó usar el término apologética justamente por ese enfoque negativo que ya había, pero sí habló sobre esto, como lo acabamos de ver. Entonces, la necesidad de una nueva apologética. ¿De qué se trata esto? Bueno, de darle el verdadero lugar de la apologética en la iglesia. Un equilibrio entre mansedumbre y defensa. La ropa sucia. ¿A dónde? Ana Estrella tiene el micrófono activado. Un equilibrio entre mansedumbre y defensa de la fe, ¿no? No es que solamente tener mansedumbre y no defender la fe, o es solamente defender la fe pero sin tener mansedumbre, no. O sea, es un equilibrio que debe haber entre ambas, y de hecho el Concilio Vaticano II habló sobre esto. La necesidad de una nueva apologética pues volvió a reafirmar esto. Se dio también lo que sería el enfoque pastoral de la apologética, que también lo habló el Concilio Vaticano II, pero muchos no lo consideraron o tomaron en cuenta. Y obviamente realizar una apologética que fomente el diálogo. No es apologética confrontativa solamente, sino una apologética que fomente el diálogo. De hecho, yo soy partidario que es mejor dialogar a debatir, ¿no? De hecho, últimamente he hecho videos en mi muro de Facebook, ¿no? Dialogando sobre temas de apologética, y muchos me han dicho, pero vamos a debatir, y yo prefiero un diálogo, ¿no? Porque mayormente las personas cuando ven un debate, pues ya lo ven un toque agresivo, ¿no? No todos, obviamente, pero sí la gran mayoría. Entonces hay como que primero fomentar el diálogo antes que el debate en sí. También se habló de que no sea triunfalista, sino que exprese un profético anuncio de la verdad. Ahora, ¿cuáles serían las características de esta nueva apologética? Bueno, aquí voy a citarle diversos documentos posteriores al Concilio Vaticano II, que podemos decir frutos del Concilio Vaticano II, entre ellos documentos de la Iglesia, libros de apologetas católicos, ¿no? De hecho, estas características pues, son tomadas de un libro
de un apologeta católico que ustedes conocen, que es el hermano Martín Zavala. No, al final les voy a decir el nombre del libro para los que quieran adquirirlo. ¿Cuáles serían estas características? Bueno, que surge de la vivencia del sacramento de la confirmación, por el cual somos enriquecidos con el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo y extender y defender la fe con obras y palabras. Es lo que le decía, de lo que nos hablaba la Lumen Gentium, ¿no? Y el Catecismo de la Iglesia, pues lo cita en el numeral 1285. Otra característica sería que sea un elemento integrante de la evangelización, es decir, que la apologética no sea parte de la evangelización, sino que sea un elemento que se integre en la evangelización. Y esto lo recuerda el Papa Juan Pablo II en la Catequesis Tradendae número 18. También nos dice que no sea un monólogo, sino al contrario, pues establezca las bases para un sano diálogo. Y esto nos recuerda pues un reconocido apologeta católico que también le debemos mucho, sobre todo en Latinoamérica, que es el padre Flaviano Amatuli, en su libro La Iglesia y las sectas, Pesadilla o Reto, que también afrontó, digamos, ese problema de una mala apologética y bueno, la necesidad de una nueva apologética basándose en lo que el Concilio Vaticano II enseñó y los papas pues también enseñaron. Otra característica sería que al mismo tiempo que fortalece la identidad del católico, está abierta a los valores y elementos de santidad existentes fuera del ámbito eclesial visible. Y aquí nos cita el decreto Unitatis Redintegratio número 3, ¿verdad? Y aquí es algo también muy importante, ¿no? Que antes se olvidaba mucho esto, ¿no? O sea, que entre los hermanos separados hay elementos de santidad, o sea, existen elementos de santidad, no es que solamente los santos somos los católicos, ¿no? O sea, hay elementos de santidad, elementos buenos fuera del ámbito eclesial visible, es decir, fuera de la iglesia hay elementos buenos y debemos reconocerlos también. Porque eso ayudaría también a que podamos fomentar una buena apologética y no tan agresiva, porque si vemos que en la otra persona también hay elementos buenos, pues no vamos a verlo solamente como que esa persona está en el error, esa persona está equivocada, esa persona... No, o sea, hay que verlo también en ese sentido. Que no está ni contra las sectas ni con ellas, más bien busca instruir con serenidad sobre las características y diferencias de las diversas sectas y sobre la respuesta a las injustas acusaciones contra la Iglesia. Y esto lo cita el documento de Santo Domingo, publicado por la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el número 146. Esta apologética no debe estar ni contra las sectas ni con ellas, sino que busca instruir con serenidad sobre las características y diferencias de las diversas sectas, es decir, formar también de lo que son esas sectas, ¿no? Y las respuestas que debemos darle a ellos. Otra característica sería que se injerta como una disciplina más dentro del conjunto teológico. Esto lo dice el documento Pastores Davo Bovis, el número 51. O sea, que la apologética debemos incitarla como una disciplina dentro de la teología, o sea, sería parte de la teología fundamental, ¿no? No es que verla aparte de esta, sino tratarla dentro de ese conjunto teológico. Otra característica sería, o sea, la renovación de la apologética, que no busca pelear o condenar, sino fortalecer la fe del católico, capacitándolo a dar razones de su esperanza. Esto lo dice la Comisión Doctrinal de la Conferencia del Episcopado Mexicano número 55. Si ven, una de las características o enfoques de la nueva apologética es fortalecer la identidad del católico. No es solamente buscar dar respuestas al otro, sino fortalecer la identidad del católico. Para esto, obviamente, primero necesitamos conocer y luego aplicar y dar respuestas de nuestra fe. También nos dice que no sea antagónica con el ecumenismo, es decir, que no sea contraria con el ecumenismo, ¿verdad? Que exista un equilibrio entre la apologética y el ecumenismo, entonces dice, sino que se complementa con el mismo. Y esto lo dice también el padre Flaviano Amatuli en su libro Apologética y Ecumenismo, dos caras de la misma moneda. Estos libros también los pueden conseguir en la librería Defiende tu Fe del hermano Martín Zavala. Otra característica, que no solamente ve el error en el otro, sino que al mismo tiempo se autocritica y descubre en el otro los signos de los tiempos. Y aquí cita uno sin número 34, otro documento del Papa Juan Pablo II.
Y esto también es importante, o sea, ver la autocrítica, o sea, ver qué es lo que está fallando también en nosotros, en la iglesia, ¿verdad? Por eso nos dice, y descubren el otro los signos de los tiempos, es decir, lo que está pasando en estos momentos, qué es lo que debemos afrontar. Y volvemos a lo que se había dicho anteriormente. O sea, los errores que se están presentando en estos momentos también hay que afrontarlos, pero también los errores que se están afrontando dentro de nosotros mismos. Es decir, podemos decir que esos errores que se dieron en torno a una mala interpretación de lo que debería ser la apologética del Concilio Vaticano II, pues forma parte de esa autocrítica, ¿no?, que se hizo la Iglesia. Otra característica sería que une el valor del testimonio con la necesidad del anuncio explícito del Evangelio, como se cita el documento Evangelii Nuntiandi número 22. O sea, aquí habla también de la importancia del testimonio, ¿verdad? Y de anunciar el Evangelio. O sea, no es solamente la razón de nuestra fe, sino también el testimonio de que creemos, de que lo que nos dice el Evangelio, ¿verdad? Porque ese es otro punto que muchas veces se olvida en el apologeta, que se crea esa persona que solamente quiere dar razón, quiere responder que esto, pero olvida su testimonio, olvida esa parte esencial, ¿no? Que es como dice una frase, o sea, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra, el testimonio de un católico pues arrastra más que las palabras. Otra característica sería que defiende y promueve a la vez la riqueza espiritual del Señor nos dejó, pues solo en la Iglesia Católica se encuentra la plenitud de los medios de salvación establecidos por Jesucristo. Aquí también es muy importante, y esto lo dice el Sínodo de América número 282, y tiene que ver mucho con esa cuestión de no minimizar la verdad de lo que creemos. O sea, nosotros creemos que en la Iglesia Católica se encuentra la plenitud de los medios de salvación establecidos por Jesucristo. Y eso no lo podemos negar o minimizar para tratar de que el otro, no, tú también estás en lo correcto, sí, tu iglesia sí enseña la verdad. No. O sea, hay que tener claro que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, como dice el Concilio Vaticano II. Debemos promover y defender esa riqueza espiritual que el Señor nos dejó. Otra característica sería que no es triunfalista, sino un profético anuncio de una verdad que se propone y penetra por la misma fuerza de la verdad con suavidad y firmeza en el alma. O sea, lo mismo, esa parte, digamos que caritativa, ¿no?, de hacer apologética, pero el que seamos suaves, que seamos caritativos, no quiere decir que no seamos firmes, ¿no?, sino también que hagamos esa apologética con firmeza, así que como con suavidad. Y finalmente, las últimas dos características pues serían que desarrolla principalmente toda una labor de pastoral preventiva. Y esto también lo dice la Comisión Doctrinal de la Conferencia del Episcopado Mexicano, número 61 y 70. O sea, ¿a qué se refiere con una pastoral preventiva? Bueno, que hay que formar al católico para que justamente no se vaya de la iglesia. O sea, aquí entra también lo que es la apologética. Por eso les decía, la apologética no es solamente dar razón de nuestra fe, sino que también es formar al católico, dar a conocer la fe al católico. Luego dice la última, que se complementa con el ecumenismo, pues entre ambas líneas de pastoral no hay oposición, sino complementariedad. El ecumenismo busca restablecer la unidad con los que ya se apartaron, unitatis reintegratus, y la apologética busca preservar la unidad de los que todavía están en la iglesia. Exactamente lo que les acabo de decir. O sea, hay que tener en equilibrio lo que es el ecumenismo y la apologética. No es que solamente apologética o solamente ecumenismo, no, es ecumenismo y apologética. O sea, dos caras de la misma moneda, como dice el padre Flaviano Matullo. Y bueno, todas estas características y bueno, mucho más lo encuentra en el libro del hermano Martín Zavala, Una nueva apologética, para enfrentar el problema de la secta. Esta característica pues la tomé de ese libro, pero tiene un contenido pues maravilloso. Ahora, ¿qué han enseñado los últimos tres papas sobre la apologética? Porque como vemos, el término apologética no se usó en el Concilio Vaticano II porque justamente se veía esa apologética negativa. El Concilio Vaticano II pues evitó usar el término, aunque se habló de la apologética. Pero los últimos tres papas sí han hecho uso del término apologética o apología.
¿no? Para hablar de esa defensa de la fe. Bueno, comenzamos con el Papa Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, en su visita a Clímina de los obispos de la Conferencia Episcopal de las regiones del Canadá Occidental el 30 de octubre de 1999. Él nos habla de las nuevas apologéticas. Dice, hace falta una nueva apologética que responda a las exigencias actuales y tenga presente que nuestra tarea no consiste en imponer nuestras razones, sino en conquistar almas, y que no debemos entrar en discusiones ideológicas, sino defender y promover el Evangelio. Este tipo de apologética necesita una gramática común con quienes ven las cosas de forma diversa y no comparten nuestras afirmaciones, para no hablar lenguajes diferentes, aunque utilicemos el mismo idioma. Esta nueva apologética también tendrá que estar animada por un espíritu de mansedumbre, la humildad compasiva que comprende las preocupaciones y los interrogantes de los demás, y no se apresura a ver en ellos mala voluntad o mala fe. Al mismo tiempo, no ha de ceder a una interpretación sentimental del amor y de la compasión de Cristo separada de la verdad. Wow, yo creo que en estas palabras del Papa Juan Pablo II se resume todo lo que hemos visto respecto a las características de la nueva apologética, o lo que el Concilio Vaticano II enseñó sobre la apologética, ¿no? Esa apologética enfocada en defender y promover el Evangelio, conquistar almas, ¿no? Que no consiste solamente en imponer nuestras razones, que responda a las exigencias actuales, ¿verdad? Y que esté animada de un espíritu de mansedumbre y humildad compasiva. Creo que estas palabras, bueno, son de verdad muy, muy importantes, muy vitales para todo católico que quiera dedicarse a la apologética como ministerio. Ahora, ¿qué dijo el Papa Emérito Benedicto XVI? Bueno, en su viaje apostólico a Estados Unidos, una respuesta a unas preguntas formuladas por los obispos estadounidenses, el 16 de abril de 2008. En ella, él dice lo siguiente: en una sociedad que tiene justamente en alta consideración la libertad personal, la Iglesia debe promover en todos los ámbitos de su enseñanza, en la catequesis, la predicación, la formación en los seminarios y universidades, una apología encaminada a afirmar la verdad de la revelación cristiana, la armonía entre fe y razón y una sana comprensión de la libertad, considerada en términos positivos como liberación, tanto de las limitaciones del pecado como para una vida auténtica y plena. Si ven, aquí también el Papa Benedicto, bueno, en pocas palabras, pues, resume también todo lo que fue lo que fue dicho por el Concilio Vaticano II respecto a la apologética, a la enseñanza, a la defensa, a afirmar la verdad, ¿no? Y el uso también, o esa armonía entre fe y razón, que recuerden que antes pues se hacía mucho énfasis en la racionalidad, o sea, todo por la razón, pero no, o sea, la apologética que nos pide la Iglesia, y aquí en palabras del Papa Benedicto, debe tener esa armonía entre fe y razón. Finalmente, el Papa Francisco, ¿no?, en su Evangelii Gaudium, su exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, del 24 de noviembre del 2013, él también nos habla de la apologética, y él nos dice lo siguiente: el anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la razón y la ciencia, que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. Cuando algunas categorías de la razón y de la ciencia son acogidas en el anuncio del mensaje, esas mismas categorías se convierten en instrumentos de evangelización. Es el agua convertida en vino. Es aquello que asumido no solo es redimido, sino que se vuelve instrumento del Espíritu para iluminar y renovar el mundo. Entonces, hace tiempo salió un texto, ¿no?, un mensaje que supuestamente el Papa Francisco rechazaba la apologética, ¿no? Y en realidad no, o sea, porque vemos textos de él en sus homilías, en sus escritos, que hablan de la apologética, de la defensa de la fe, de dar razón de nuestra fe, de conocer nuestra fe, que eso sería otra forma de hablar de la apologética. Pero aquí explícitamente él usa la palabra apologética y nos habla de una original apologética. ¿A qué se refiere? Bueno, una original apologética es aquella que siga lo que el Concilio Vaticano II enseñó.
porque recordemos que el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, pues lo que enseñan es lo que el Concilio Vaticano II formuló o estableció. Entonces, aquí el Papa nos habla de que debemos hacer apologética, no solamente en la parte de la fe, ¿no? Sino también en lo que sería el área de las ciencias, las áreas científicas y académicas, ¿verdad? Por eso aquí habla del anuncio a la cultura, implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas. Y aquí nos habla de cómo debe ser, o sea, debe ser un encuentro entre la fe, la razón y la ciencia, que nuevamente es lo que decía Anwar, o sea, que no solamente nos quedemos con la apologética y solo Biblia, no, o sea, tenemos también que tratar la apologética desde distintas áreas. Ahora, una reflexión final. Y aquí quiero citar nuevamente al cardenal William Levada en el documento ya mencionado de la urgencia de una nueva apologética para la Iglesia en el siglo XXI, publicado el 19 de abril de 2010. Aquí prácticamente nos habla de esa necesidad de esa nueva apologética, ¿no? De esa nueva teología. Dice, la apologética tiene un doble lugar en la teología. Encuentra su lugar en la teología fundamental, donde los preámbulos fidei contribuyen a los fundamentos de la investigación teológica, y en la teología pastoral, donde la teología es inculturada. Para usar un término popular, Chino, ayúdenme, saque leche. En la predicación, la catequesis y la evangelización. En ambas áreas, la apologética casi ha desaparecido, pero su necesidad es perenne, como lo muestra una mirada a la historia del pensamiento cristiano. Por lo tanto, en mi opinión, una nueva apologética no solo es oportuna, sino urgente, tanto desde el punto de vista científico como pastoral. En el Nuevo Testamento, la primera carta de Pedro proporciona el punto de partida clásico para el proyecto de la apologética. Estad siempre preparados para dar razón o defensa a todo el que os demande razón de vuestra esperanza, pero hazlo con cortesía y respeto. Aquí el cardenal William Levada pues hace, digamos, énfasis en esa nueva apologética que pues, ya pedía el Papa Juan Pablo II, y bueno, que el Papa Benedicto también menciona, ¿verdad? Y el Papa Francisco también continúa con ella, pero nos pone, digamos, en su justo lugar, ¿no? Que la apologética tiene un doble lugar, tanto en la teología fundamental como en la teología pastoral. Es ese enfoque pastoral del que hablaba el Concilio Vaticano II. Bien, quiero dejarles unas preguntas para reflexionar, ¿no? Pueden anotarlas o, bueno, no sé si quieren comentarlas al finalizar esta presentación. Dice, dado lo presentado, ¿es correcto decir que el Concilio Vaticano II derogó la apologética y su práctica? ¿Cómo podemos ayudar a fomentar la nueva apologética que nos pide el Concilio Vaticano II y los 3 últimos papas? ¿Estamos cumpliendo nuestro deber como laicos de extender y defender la fe con obras y palabras, como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia, numeral 1285? Estas preguntas son para que todos las reflexionemos, ¿verdad? Porque nos habla de esa importancia de la apologética, y bueno, si en verdad se derogó después del Concilio Vaticano II, pues ya cada uno tendrá sus conclusiones. Pero muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.